Hola, profesora Gladys Nubia, instructora y demás estudiantes y espectadores. Mi grupo está conformado por Natalia Mora, David Uribe y el que les está hablando, Edwin Colmenares. Y le vamos a presentar el tema de impuestos. Bien, para primero tenemos que saber qué son los impuestos a las ventas. Entonces, el impuesto a las ventas es un gravamen de naturaleza indirecta que en Colombia se da bajo el valor agregado, es decir, que se aplica en las directas etapas del ciclo económico en producción, importación y distribución de las empresas. Ahora, es muy importante saber qué es el estatuto tributario, ¿sí? Se conoce como ET y es el compendio de normas que rigen el sistema de tributación en Colombia. Y esto está administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, y contiene las leyes y decretos que establecen las obligaciones tributarias y las sanciones a los contribuyentes de impuesto de renta y complementarios, la retención en la fuente, los impuestos sobre las ventas, el impuesto de timbre nacional y el gravamen a los movimientos financieros, que es conocido como el GMF. Ahora, dentro de esto tenemos que clasificar esto y se da la clasificación de los bienes para efectos del IVA y encontramos tres. Los bienes gravados, que son aquellos a los que se le aplica la tarifa correspondiente de acuerdo con la clasificación asignada. El siguiente es bienes exentos, que tienen un tratamiento especial y se encuentran gravados con la tarifa del 0%, es decir, están exonerados de impuestos. El último es el bienes excluidos y que no causan, y estos son aquellos que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto, de forma que quien comercializa con ellos no se convierte en responsable del impuesto a las ventas, o sea, no tienen obligación alguna con el gravamen. Ahora, tenemos que tener en cuenta también y saber las tarifas aplicables. Está la tarifa general y la tarifa diferencial. La tarifa general se aplica la tarifa general a todos los bienes y servicios que no se encuentren expresamente excluidos, exentos, sometidos a las tarifas diferenciales o especiales. La tarifa general del impuesto sobre la venta es del 19% del precio de venta de los artículos que se vendan y de los servicios que se presten, ¿sí? En este valor deben incluirse aquellos gastos necesarios para realizar la venta, como fletes, gastos financieros y otros liquidados en la factura. Ahora tenemos la tarifa diferencial, que se aplica, entre otros, a vehículos automotores que, de acuerdo con las características del motor, el valor FOB, posición arancelaria y otros, se encuentran grabados con las tarifas que son menores y mayores al 19%. Tenemos la unidad de valor tributario, que es el VT, y esto es muy importante saber. Y esta es creada con medida de valor que permite a partir del año 2017 ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones. Y esto es administrado por la DIAN, lógicamente, la cual se reajustará anualmente en la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios. Este es certificada por la DAN y el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al gravamen y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este. Lógicamente los resultados del VT se expresarán en pesos, ya que estamos en Colombia, y el valor se incrementará en 1.336.000. En el año 2019 fue de 34.270 pesos. Y en este año está 35.607 pesos. Ahora, es muy importante saber el régimen de ventas. ¿Por qué? Porque esto van a ser
las pautas para saber recaudar los impuestos, ¿sí? Ahora, tenemos el régimen simplificado y el régimen común. En el régimen simplificado pertenecen las personas naturales, los comerciantes y los artesanos, que sean detallistas o minoristas, los agricultores y los ganaderos que realicen operaciones gravados, siempre y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el año anterior hubiera obtenido ingresos brutos provenientes de su actividad inferiores a 4.000 VT. Otro punto importante también es que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. Que en el establecimiento no se desarrollen actividades bajo franquicia, que no sean usuarios aduaneros, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestaciones de servicios grabados por valor individual o superiores a 3.300 VT. Y por último, que en el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el año en curso no supere la suma de los 4.500 VT. El régimen simplificado también es conocido como no responsable del IVA. Ahora tenemos el otro régimen, que es el régimen común. Y este es conocido como el régimen responsable del IVA. Ahora, en el régimen común se tienen que incumplir todas las condiciones del régimen simplificado, o sea, que en el régimen común tienen más de un local o más de un negocio, superan los ingresos brutos de 4.000 VT, se desarrollan actividades bajo franquicia, son usuarios aduaneros, ¿sí? Y durante el año anterior y su respectivo año superan la suma de 4.500 VT en sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras. Ahora, tenemos que tener en cuenta el IVA por devoluciones, ¿sí? Y el IVA por descuentos. Ahora, porque esto es muy importante para los ejercicios que se van a desarrollar. Ahora, el IVA por devoluciones. En la devolución de mercancías, el vendedor debita la cuenta impuestos a las ventas por pagar y el comprador la acredita. Y en el IVA por descuentos, hay dos clases de descuentos, ¿sí? Por pronto pago, que dice los descuentos y rebajas que la empresa recibe y las compras o que concedan las ventas por pagar o cobrar en las facturas antes de la fecha de vencimiento no afectan el IVA. Es decir, el impuesto a las ventas no se aumenta ni se disminuye por conceptos. En el pronto pago se da un plazo para pagar, sí, digamos, se dan 90 días o demás situaciones y ejemplos. Y tenemos el último caso, que es las liquidaciones, liquidados en la factura, o sea, esto ya se incluyen en la factura, o sea, el descuento se hace de una vez ahí, dentro de la factura, ahí mismo. Ahora paso a mi compañera Mora para que nos explique lo siguiente. Bueno, muy buenas tardes, voy a estar explicándoles la retención en la fuente, el RTE, RTIVA y el gravamen a los movimientos financieros. Bueno, como podemos ver en pantalla, tenemos un esquema de la retención en la fuente, donde están las cuentas, donde podemos ver el agente retenedor, el agente retenido, cuando él es un comprador, un vendedor, y podemos ver la participación de la DIAN. Bueno, la retención en la fuente. Es una forma de recaudar anticipadamente el impuesto de la renta en el cual el Estado cobra anualmente. Se da al momento de la compra de bienes o servicios, es decir, cuando se hace el pago o abono a una cuenta. Este mecanismo te permite pagar un impuesto determinado mediante pequeñas cuotas mensuales y no hacerlo todo al finalizar el año gravable. Podemos ver algunas características de los agentes retenedores. Una de ellas son las uniones temporales y las personas jurídicas y las sociedades de hecho. Te invitamos a que leas nuestras diapositivas para informarte más sobre estos agentes. Bueno,
Algunas de sus obligaciones son declarar y consignar a favor de la DIAN el valor retenido a los lugares y dentro de los plazos establecidos. También podemos ver que ellos tienen que expedir certificados sobre las retenciones practicadas. Para informarte más, te repito, puedes leer nuestras diapositivas. Bueno, aquí podemos ver la tabla de la retención de fuentes, vemos la base mínima en pesos y la base mínima en VTs y podemos ver los porcentajes en los cuales está trabajando la retención en la fuente para más entendimiento. Ok, podemos ver la retención en la fuente para servicios y honorarios y comisiones. Bueno, se entiende por servicios toda actividad laboral o trabajo prestado por una persona natural o jurídica sin la relación de dependencia laboral que contenga una obligación de hacer en la que predomine el factor manual, material o mecánico y no el intelectual. En cambio, los honorarios, podemos ver que se entiende por honorarios la remuneración de trabajo prestado por una persona natural o jurídica sin vínculo laboral, en el que predomine el factor intelectual, la creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual o material. Por otro lado, comisión es la retribución que se hace a quien realiza un negocio, un encargo por cuenta ajena, pero sin vínculo laboral, con la empresa de pagarle un valor fijo o un porcentaje de transacción. ¿Okay? Podemos ver la autorretención. Las personas jurídicas que realizan un gran volumen de operaciones que impliquen muchos retenedores pueden solicitar a la DIAN autorización para autorretener por concepto de ventas, contratos de urbanización y construcción, honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos de vengados. Para saber más sobre la autorretención, te invito a leer nuestras diapositivas. Bueno, podemos ver en el RTICA, que también es conocido como un mecanismo de recaudo anticipado establecido en cada municipio, mediante el cual las personas responsables del impuesto deben efectuar la retención de todos los pagos o abonos en la cuenta por la compra de bienes y servicios a los que estén sometidos en el RTICA. Aquí también podemos ver una tabla de RTICA, podemos ver la tarifa en pesos, la actividad industrial y el código. Podemos ver en comercio, en servicios. Bueno, en los agentes retenedores son las personas naturales jurídicas y oficiales que tengan domicilio en el municipio. Y en general son responsables los contribuyentes que pertenezcan al régimen común. Bueno, algunas de las obligaciones de los agentes son pagar retención periódica de acuerdo con las normas de cada municipio y según los calendarios establecidos. Otras expedir certificados de retención efectuados. Para saber más obligaciones, te invito a leer nuestras diapositivas. Bueno, en el RTICA podemos ver que es un mecanismo de retención conocido como IVA. Este consiste en recaudar el dinero del impuesto mencionado para facilitar y asegurar su pago. Algunas de las obligaciones de sus agentes retenedores son expedir certificados bimestrales y declarar y pagar mensualmente los dineros recaudados. Para saber más, te repito, puedes leer nuestras diapositivas. Bueno, en el gravamen a los movimientos financieros, también conocido como GMF, es un mecanismo indirecto del orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Este consiste en descontar 4 pesos por cada 1000 pesos de la transacción, ya sea un retiro, un pago, un traslado, y ya sea desde una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. Bueno, el hecho generador del gravamen lo constituye a la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de los recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República y los giros de cheque de gerencia. Bueno, causa del gravamen a los movimientos financieros es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en el que se produce la disposición de los recursos objeto de transacción financiera. Los agentes retenidos del gravamen a los movimientos financieros actúan como retenedores y son responsables por el recaudo y el pago de gravamen a los movimientos financieros. El Banco de la República y las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Bueno,
Voy a dar un breve resumen de las extensiones del gravamen a los movimientos financieros. Como ver las operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social, de las EPS, ARS y fondos de pensiones diferentes a los que financien gastos administrativos y otras operaciones interbancarias señaladas expresamente por la ley. Si quieres saber más sobre estas extensiones, te invito a leer nuestras diapositivas. Muchas gracias. O van a ser dos ejemplos. Un ejemplo que tenga que ver con devoluciones para que se tenga la idea de la devolución en tanto de los impuestos. O sea, vamos a ver compra y la devolución de los impuestos en el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo se trata de una compra y una, o sea, la parte del agente retenedor y la agente retenido en ambas partes, con todos los impuestos, trae todos los impuestos de ejercicio. Entonces el primero es el de la devolución. No hacemos un ejercicio desde cero, sino que ya tomamos como si hubiera ya hecho una factura. Entonces, el ejercicio dice, el almacén Zapato Lindo devuelve el 30% de la factura 100 por precio, o sea, la factura original por 900.000 pesos. Entonces, sacamos los cálculos de tal manera que la evolución en la venta se tiene que multiplicar el valor de la factura, que sería 900.000, por el 30%. Esto nos da un total de 270.000 pesos. En la foto, en la diapositiva, se ve un poco distorsionada la imagen, pero es un error de la foto. Entonces, procedemos con la contabilización. Entonces, ya de por sí empezamos con la devolución, porque ya tenemos hecha una factura anterior, solo que para no hacerla desde cero nos adelantamos este paso. Ya previamente, por eso hicimos los cálculos. Entonces, se contabiliza de la misma manera, en el mismo orden en que hicieron los cálculos. Los 270.000 en la 4135, y pues como es Zapato Lindo, a la cuenta 24, que sería textiles, se le saca el IVA, 2408, pero y pues la subcuenta, que yo creo que todos tienen que saber que es la 10, porque es IVA de devolución, eso es muy importante, eso sería lo principal, por lo que se está viendo esto. Y por último, la disminución en clientes, pues sería 1305, 321.000, que sería 200, la evolución en la venta más el IVA. Entonces daría 321.300 en la devolución en clientes. Entonces, ahora se hace a precio de costo. Se toma el valor de la devolución en la venta y se le aplica el 70%, que es como le indica el precio original. Entonces se multiplica y da 189.000. Acá nada más se usan dos cuentas, la 6135, que es costos de venta, y la 1435, que es mercancía fabricada por la empresa. Las subcuentas son las mismas, ya que pues el producto no cambia. Sigue siendo 24, que sería textiles, porque se refiere a calzado. Para acabar el ejemplo, se saca la autorrenta, que de la base se toma el 0,4% y se contabiliza en dos cuentas, en la 355 y en la 365. Entonces, la base se multiplica por el 0,4, dando 1080, y se contabiliza como están viendo en pantalla. Ahora procedemos a un ejercicio, un ejemplo, que es con todos los impuestos. Entonces, dice así el ejemplo. La empresa Impuestos Limitada, gran contribuyente, compra mercancía por más de 5.700.000, todo con cheque número 101 a la empresa Mora Electrodomésticos Limitada, según factura número 356. Entonces, el valor base se contabiliza en la 4135, que son 5.700.000, con la subcuenta 36, porque lo que se está vendiendo son electrodomésticos. Se le aplica el IVA, que equivale a 1.083.000, y va en el IVA generado por lo que es una venta. Entonces, aquí todos los impuestos se aplican. La retención en la fuente, el RTICA y el RTIVA. Entonces, pero como es la venta, todo se contabiliza en la misma cuenta, que es en la 1355, en el anticipo de impuestos. Ahí se ven los valores de cada uno, que la retención en la fuente es 142.500, el impuesto de venta retenido son 162.450 y el impuesto de industria y comercio son 39.900. Entonces todo esto, la suma de los parciales, nos da 344.850 en anticipo de impuestos. Como es venta y como la factura fue en caja, pues todo llega a caja, por lo que fue mediante un cheque. Entonces,
lo que hacemos es sumar la base más el IVA y quitarle el anticipo de impuesto para que nos dé el valor total de caja y ya, y así quedaría el primer ejercicio que sería la venta. Ahora sacamos el precio de costo, que por lo general siempre es el 30%, como dice ahí. Entonces, aquí es muy fácil, se manejan dos cuentas, 61.35 y 14.35. Se le saca el 30% al valor base, que son los 5.700.000, y se deja tal cual. Simplemente es como si estuviéramos haciendo la venta a precio de costo. Ahora hacemos el agente retenedor, que sería la compra como tal. O sea, esta contabilización es de la empresa que compra, o sea, del contribuyente, de impuestos limitados. Entonces, en esta sí, son los mismos valores, solo que irían acomodados en lados contrarios y utilizando diferentes fuentes. 1435, por lo que es una compra, 2408, pero 240802, que es IVA descontable por lo mismo que es una compra, y aquí sí se separan los impuestos, eso es lo único que cambia. 61.35 con la subcuenta 40, que son compras, 63.67, 23.67, que son impuestos de venta retenido, y 23.68, que son el impuesto de industria y comercio. Entonces se ponen exactamente los mismos valores, y acá, a diferencia es que acá como sale de bancos, pues dijeron que era con cheque, entonces sale de bancos, la empresa paga de bancos. Y se hace lo mismo, se suma el valor base más el IVA y se le resta todo lo que está en el haber para dar el total de bancos, que son 6.468.150 pesos. Y a este ejercicio también, ya finalmente para acabar, sacamos la autorrenta del 0,4, si lo aplicamos a la base, y esto nos da 22.800 en la 355 en el debe y en la 365 en el haber. Y así queda el ejercicio de todo, con todos los impuestos. Bueno, muchas gracias por su atención y ese fue nuestra exposición del tema impuestos. Muchas gracias.